Capítulo 20 Repercusiones. La invasión conjunta de Suna y Oto a la hoja causó un gran impacto en el mundo shinobi. La posición de Konoha como la aldea más fuerte estaba en peligro, una Kumo en alza no hacía más que incrementar sus efectivos militares y la calidad de los mismos, mientras que el número de shinobis en activo de la aldea del País del Fuego bajaba, lo mismo que la calidad de los graduados de la academia. Pero Konohagakure no Sato había dado un golpe a la mesa, no solo habían rechazado la invasión, sino que habían eliminado a un peligroso criminal de rango SS y a los veteranos de Iwa. Aunque más que el triunfo de la hoja era el triunfo de un hombre, Akuma. Si su nombre antes era temido ahora resultaba aterrador para los oponentes de la hoja. Una dura batalla política se había desatado en torno a Lambu, nadie sabía exactamente su identidad, pero todas las aldeas buscaban firmar una alianza que incluyese un matrimonio político, donde Akuma estuviese involucrado. Y todas esas propuestas llegaban al Hokage. Iwagakure. El Tsuchikage había vuelto de su intento de ataque a Konoha, donde había visto como un solo shinobi aniquilaba a sus veteranos. Si Iwa había temblado ante Minato Namikaze, ahora estaba de rodillas frente a Akuma. Pero Noki no había sido tantos años Kage por casualidad, él había llegado a combatir contra Uchiha Madara, y había visto con sus propios ojos lo que los rangos SSS eran capaces de hacer. Por ello, había preparado un plan para evitar que Akuma se volviese contra la roca. Había decidido proponer una alianza militar sellada por un matrimonio político entre Lambu y su nieta. A Kurotsuchi no le había hecho ninguna gracia ser tratada como una mercancía, pero como kunoichi de Iwa, había dejado atrás sus opiniones personales y había aceptado el matrimonio. Noki, contento y pensando que ya tenía al poderoso shinobi bajo control, soltó un suspiro de alivio. Claro que aún faltaba saber la respuesta de la hoja. Kirigakure. La Mizukage y los Kirinins ya sabían del poder de Akuma, al fin y al cabo lo habían presenciado de primera mano. Tenían una alianza sólida con la hoja, y no necesitaban apoyarse en ningún tipo de matrimonio político, pero aún así la Mizukage se había ofrecido a sí misma para tal fin. Cabe decir que sus motivos eran más personales que políticos. Mei no quería a cualquier hombre a su lado, pero aunque no amase a Akuma, pensaba que era lo más cercano al amor que perdió. Además de que era muy bueno en la cama. Tsunagakure. Suna no estaba en una buena situación, después de la fallida invasión habían sido perdonados por la hoja debido a que habían sido manipulados por Orochimaru. A pesar de que habían conseguido evitar las represalias, necesitaban una manera de reafirmar su alianza. Para ello, Baki, el nuevo Kazekage hasta que Gaara estuviese preparado, y el Consejo Shinobi, habían decidido ofrecer un matrimonio político entre Sabaku no Temar y Akuma. Baki no quería obligar a su alumna a hacerlo, pero sabía que Suna había perdido demasiado en la invasión, y que sin el apoyo de la hoja no serían capaces de mantener su estatus como una de las grandes aldeas ninja. Kumogakure. Las reacciones en Kumo habían sido de sorpresa, más no de alarma, ellos sabían que sus dos Jinchuriki, ambos rango SS, y su Kage, otro poderoso shinobi rango SS, rozando el SSS, podrían enfrentarse a Akuma en el improbable caso de que se produjera un conflicto. Lo cual era muy difícil, ya que Kumo y Konoha eran fuertes aliados comerciales y defensivos, después del peliagudo asunto del Byakugan, el Raikage, había limado toda aspereza con la hoja. Después de ejecutar al imbécil del consejo que ordenó el secuestro y enviar su cabeza a Konoha, junto con un mensaje aclaratorio y una compensación económica, había establecido varios tratados con la hoja. Respetaba profundamente a Minato por sus hazañas de guerra, y a Akuma lo consideraba el shinobi vivo más poderoso del mundo, por ello, le agradaba la idea de un matrimonio político, pero no era su prioridad, ni mucho menos teniendo en cuenta lo que tenía que organizar: la cumbre de los Kages y los daimios. Muchos de los tratados firmados con anterioridad iban a concluir, y los señores feudales habían convocado a los líderes de las aldeas para intentar evitar una escalada de tensión que llevase a la guerra. Por ello, y al igual que las otras aldeas, él despachó varios mensajes, pero con un contenido muy diferente. Konohagakure. Minato estaba más ocupado que nunca, la invasión había provocado que su nivel de papeleo aumentase drásticamente. A eso había que sumarle su situación familiar. Después de celebrar por todo lo alto el ascenso de sus hijos a Chunin, Kusina se había quedado día y noche en la puerta de la habitación de Naruto en el hospital. Minato había intentado entrar a ver a su hijo, pero los Anbu se lo habían impedido, el mismísimo Kakashi, al que consideraba su hombre más leal, le había impedido el paso. Ahí fue cuando Minato se dio cuenta de una cosa, la absoluta lealtad de Anbu era de Hiruzen y Akuma. Minato suspiró, no le gustaba ver a su esposa tan decaída y triste. Al parecer había discutido con Naruto, ella no había querido explicarle más.
Unos toques en la puerta le sacaron de sus pensamientos. Minato adelante. Su secretaria entró en la habitación y dejó unos sobres encima de su mesa. Rápidamente los recogió y se dispuso a leerlos. Cuando leyó los mensajes estaba a punto de saltar de alegría. 3 de las grandes aldeas querían una alianza junto a un matrimonio político con la hoja. Él no dudó mucho y se inclinó hacia Iwa. Sus razones eran claras. Con Kir ya había una fuerte alianza que no necesitaba de refuerzo alguno y Suna estaba muy débil y no compensaba. Él había leído detrás de las intenciones de Noki, pero eso era de fácil solución, simplemente pondría una cláusula que obligase a la pareja a vivir en la hoja. Luego estaba la última misiva, era la convocatoria del Raikage a una cumbre en unas semanas. Pero había una novedad. Esta vez los escoltas participarían en un torneo de exhibición por parejas frente al daimyo. Minato se sorprendió, pero tampoco era algo tan atípico, ya alguna vez se había hecho. La idea era un poco la misma de los exámenes Chunin, una exhibición de fuerza militar sin tener que recurrir a la guerra. Estaba a punto de responder a Noki y a cuando Hiruzen entró al despacho junto a Akuma y Tsunade. Minato se quedó mirando con sorpresa a su hijo. Y es que el chico había crecido durante su convalecencia un poco más, se podía notar que su musculatura había aumentado. Pero lo que le llamó la atención fueron sus ojos, antes eran de un azul helador, pero ahora tenían un anillo exterior de color rojo que le daban un aire aún más intimidante. No se podía ver su cabello ya que Akuma, fiel a sus costumbres, se había tapado el pelo con la capucha. Hiruzen, no puedes decidir ese asunto por tu cuenta. Minato salió de su asombro y miró al Sarutobi. Decidió que hacerse el tonto no tenía sentido, ya que el viejo mono sabía perfectamente lo del matrimonio político. Minato es lo mejor para la aldea, e imagino que Akuma accederá después de darse cuenta de lo beneficioso que es para la aldea. Akuma decidió intervenir. Akuma, ahí te equivocas, no pienso aceptar un matrimonio político que me impongas, además, realmente no nos resulta tan beneficioso, Iwa está prácticamente en la misma situación que Suna, el único matrimonio político que nos interesaría es el de Kumo, pero ni siquiera lo han propuesto. Hiruzen, además de que es líder del clan Uzumaki y heredero del clan Senju, no tienes la autoridad para hacerle aceptar nada. Minato se quedó paralizado, a duras penas consiguió articular. ¿Senju? Ahora fue el turno de Tsunade de hablar. Tsunade, hemos descubierto que eres hijo de Senju Tobirama. La habitación empezó a dar vueltas para Minato, apenas podía mantenerse consciente, inspiró hondo y consiguió serenarse. Minato, entonces yo soy el líder del clan Senju. Tsunade miró a su tío con una sonrisa condescendiente, podía haber descubierto su parentesco, pero eso no quitaba que era 28 años mayor que él. Aclaración, en esta historia Tobirama era mucho menor que Hashirama y murió con algo más de 40 años. Tsunade, te equivocas, tu padre fue Hokage, pero nunca líder del clan, ya que este pasó directamente a mi padre desde Hashirama, y mi padre me lo heredó a mí, así que no te corresponde nada del clan Senju, ya que lo primero que he hecho cuando me he enterado ha sido desterrarte y nombrar heredero a Akuma. Minato estaba muy decepcionado, pensaba que por un golpe del destino iba a conseguir el liderazgo del clan más importante de la hoja, pero Tsunade había desbaratado todas sus ilusiones. Hiruzen, con esto aclarado, nos queda un asunto más, he decidido que seremos yo y Akuma los que te acompañaremos a la cumbre, y Akuma será el que participe en el torneo, ya sé que es por parejas, pero así lo ha querido el propio Akuma. Después de eso Akuma y Hiruzen se fueron, pero Tsunade no. Después de que los dos hombres se marchasen entró Jiraiya. Jiraiya, bien, Minato, tienes mucho que explicar. Tsunade, nos dijiste que nuestro ahijado había muerto. El tono era bajo, pero muy aterrador. Minato tragó seco, sería una larga conversación. Salto de tiempo, 2 semanas después. En la puerta de la aldea hay una gran multitud, todos ahí para despedir a sus Hokages, que partirían rumbo a la cumbre ese mismo día. Akuma, oculto tras un edificio, se despedía con un cariñoso abrazo de Tsunade. En las semanas que llevaban conviviendo juntos en el complejo Senju, se había convertido en lo más parecido a una madre que jamás había tenido, y le dolía separarse de ella cuando aún estaban recuperando el tiempo perdido, solo serían unas semanas, ya que la Senju iba a ir a ver el torneo que se celebraría al finalizar la cumbre, pero eso no lo hacía menos doloroso. Se terminó de despedir de ella y después de darle un abrazo a Jiraiya se encaminó, junto a los dos Hokages, hacia el país del hierro.
Capítulo 21 Nibi. La reunión de los Kages estaba siendo más larga de lo esperado. Si se hubiese mantenido el status quo que se estableció después de la última guerra, la cumbre habría sido un mero trámite para renovar los tratados anteriores, pero el mapa geopolítico había cambiado por completo en poco menos de un año. Kiri se había visto involucrada en una feroz guerra civil que había acabado con un gran número de sus shinobis, además de que habían perdido uno de sus bijus, en Sandy, y a un Jinchuriki perfecto. La situación para Kiri había mejorado a lo largo de los meses, y a pesar de que volvían a contar con Utakata, Jinchuriki del Rokubi, su posición seguía endeble. Suna había intentado invadir a la hoja, sufriendo enormes pérdidas humanas y logísticas. Había sido un mazazo para las fuerzas armadas de Suna y su economía, aunque poco a poco se iban recuperando gracias a la buena gestión de Baki y Gaara, que se habían dado cuenta de que no podían competir en número contra las otras aldeas, y habían apostado por la calidad frente a la cantidad. Necesitaban más tiempo para volver a ser una verdadera potencia. Iwa había perdido a sus mejores veteranos en su fallida invasión. Aún así, estaban bastante mejor que las dos últimas aldeas, ya que seguían teniendo un fuerte núcleo de shinobis con experiencia. Kumo estaba mejor que nunca. Ambos Jinchuriki de la aldea dominaban a su bestia con cola, su economía crecía constantemente y no habían sufrido ningún menoscabo en sus fuerzas armadas. Por último, Konoha. La aldea de la voluntad de fuego había salido muy reforzada de los intentos de invasión de las otras aldeas. Después de derrotar a dos de las grandes aldeas ninja y a la más importante aldea menor, su reputación militar había subido. Contaban con un gran número de shinobis de rango S y SS, Mikoto Uchiha o Tsunade Senju y Jiraiya eran buenos ejemplos. Pero es que tenían también a jóvenes shinobi de enorme potencial y poder como Shisui e Itachi Uchiha, Nejiri Yuga o Sasuke Uchiha. Por último contaban con el único rango SSS afiliado a una aldea, ya que había otro rango SSS, pero estaba en paradero desconocido y no se tenía información de él salvo que no pertenecía a ninguna de las grandes aldeas ninja. La evolución geopolítica había provocado intensos debates. Kumo había saldado su parte fácilmente, limitándose a renovar su alianza con la hoja. Suna e Iwa intentaban no perder territorio ni tener que hacer frente a reparaciones de guerra. Konoha, consciente de su posición de fuerza frente a Iwa y Suna, intentaban sacar provecho de la situación e incrementar su territorio y recibir compensaciones de guerra, pero todo posible tratado pasaba porque Akuma estuviera involucrado en un matrimonio político, por lo que eran rechazados de plano. Akuma estaba aprovechando su estancia en el país del hierro para mejorar aún más su kenjutsu. A los escoltas no se les permitía entrar en la sala de reuniones, así que decidió invertir su tiempo en entrenar. Al fin y al cabo, si sucedía cualquier cosa Hiruzen podía llamarlo a su lado con la marca Iraisin que tenía. Ese día, sin embargo, decidió entrenar solo físicamente. Él sabía que su resistencia y condición física eran magníficas, pero siempre se podía mejorar. Estaba en un campo de entrenamiento haciendo una serie de flexiones con peso extra cuando escuchó un silbido en el aire. No le costó identificarlo como un kunai. Rodó a la derecha velozmente y se elevó del suelo con un impresionante salto. Sin embargo, el shinobi que le atacaba le lanzó unos shuriken mientras estaba en el aire. Sin otra opción, activó su Sharingan y gracias a la percepción más lenta que le otorgaba, consiguió esquivarlos. Cuando aterrizó en el suelo se puso en posición de combate y extendió su habilidad sensorial. Sin mucho problema, detectó el chakra de su atacante, aunque era muy peculiar. Eran dos firmas de chakra, una más grande que la otra, en el mismo sitio. Entonces lo comprendió, le estaba atacando un Jinchuriki. Se recubrió con su armadura de trueno y desapareció en un impulso de velocidad. Iba a impactar un golpe en su atacante, pero esta última consiguió esquivarlo por un pelo, dando un gran salto hacia atrás y tomando distancia. Akuma la miró, era una hermosa chica rubia, con el pelo recogido en una trenza. Sin casi darse cuenta desactivó su armadura de trueno, se quedó observando a la chica, que le miraba sonriente. Su atacante era una de las escoltas del Raikage, Nii y Yujito, si no recordaba mal. Entonces cayó en la cuenta de algo, no llevaba la máscara puesta. Normalmente tendría que matar a la chica para que su identidad no corriese peligro, pero teniendo en cuenta que no podría dar más información que su apariencia, no había motivo para silenciarla. Así que se quedó mirándola, embelesado. Punto de vista Yujito. Necesitaba escapar un rato de Be y sus horribles rimas, así que se dirigió hacia los campos de entrenamiento para entrenar un poco. Estaba andando cuando Matatabi le avisó de que había dos chakras inmensos que provenían del mismo punto. Su curiosidad se disparó cuando el Biju le dijo que uno de esos chakras era el del Kyuubi.
Cuando se acercó al campo de entrenamiento vio a un chico ejercitándose, rápidamente se percató de que era Akuma, el Anbu escolta de los Hokages. Decidió comprobar si su fama era merecida, ella misma era una orgullosa kunoichi de rango SS, y quería probarse ante el que probablemente era el ninja más poderoso del mundo. Cabe decir que no se sintió ni mucho menos decepcionada, apenas había podido esquivar el golpe que le había dado. Estaba convencida que en un combate más largo perdería. Cuando se separó a una distancia prudencial miró al Anbu. Se quedó muy sorprendida, era un hombre joven, y muy apuesto. Sus ojos azules la miraron de arriba a abajo, ella, lejos de sentirse incómoda ante el escrutinio del chico, hizo lo mismo. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Punto de vista general. Akuma se habría quedado horas admirando a la kunoichi, pero se obligó a salir del trance en el que estaba y se dirigió a la chica. Akuma, ¿por qué me has atacado? Nuestras aldeas son aliadas. Yujito salió de sus pensamientos y contestó con una sonrisa. Yujito deseaba comprobar si tu fama era justa. Akuma, ¿y qué has concluido? Yujito, que los rumores son ciertos. Akuma, he de decir que tú también estás a la altura de tu rango en el libro bingo. Sin darse cuenta ambos se habían acercado el uno al otro hasta estar a 1 metro de distancia. Akuma, y dime, Yujito, ¿qué haces aquí a estas horas? Yujito, mi compañero es algo excéntrico, necesitaba despejarme, así que iba a entrenar un rato. Yujito entonces detalló el rostro de Akuma, a esa distancia pudo notar detalles que antes se le habían escapado. El leve redondel rojo en los ojos zafiro del chico, esas curiosas marcas en sus mejillas y barbilla, lo que más resaltaba era la cicatriz que tenía en uno de sus ojos, aunque parecía que el órgano no había sufrido daño alguno. Era bastante más alto que ella, debía de sacarle una cabeza, y eso que ella media 1,72. Akuma, por su parte, admiró más de cerca la belleza de la mujer, su rostro era de proporciones perfectas, su mirada oscura e insondable y su bello cabello rubio. No pudo evitar pensar que esa mirada transmitía más atractivo que cualquier otra, y eso que Mei tenía unos ojos preciosos. Yujito hizo entonces una pregunta. Yujito, ¿qué te parecería un combate a solo taijutsu? Akuma sonrió ante el reto, es chica cada vez le gustaba más. Akuma, de acuerdo. Salto de tiempo. Las últimas semanas desde su primer encuentro habían sido más o menos iguales, dejaban a sus superiores en la sala de reuniones y se iban a entrenar, siempre taijutsu para no desvelar sus mejores cartas antes del torneo. Cuando llegaba la hora de comer, comían entre risas y coqueteos lo que fuese que Akuma hubiese preparado. No sabían por qué, pero sentían una extraña conexión entre ellos, normalmente les costaba abrirse a otras personas, pero entre ellos la conversación surgía sin problema alguno. En la parte política, las cosas no habían avanzado nada, por lo tanto parecía que se quedarían allí mínimo otro mes. Ese día el entrenamiento se había alargado más de lo habitual, ya que los Kages iban a cenar juntos. Ya anochecía y Akuma solo había preparado la comida, se iban a marchar cada uno hacia su hotel cuando Akuma le hizo una propuesta. Akuma, conozco un buen restaurante a unos kilómetros de aquí, ¿quieres venir a cenar? Yo invito. Yujito le miró con una sonrisa, claro que quería ir, el Anbu le interesaba, quería conocerle mejor. Sin embargo, no fue eso lo que digo. Yujito, ¿acaso me estás proponiendo una cita? Le dedicó una sonrisa algo burlona, esperaba que el chico se avergonzase y desviase la mirada, pero no sucedió nada de eso. Akuma sonrió. Akuma, solo si así lo quieres, claro. Yujito se quedó sorprendida de la seguridad del rubio, pero no dudó en aceptar. Yujito, acepto, ¿cómo vamos a ir allí? Akuma se acercó, invadiendo su espacio personal y poniendo a la kunoichi algo nerviosa, el chico le puso una mano en el hombro y le susurró al oído. Akuma, así. Usando el Iraisin, Akuma les llevó a la marca que había colocado en la puerta del restaurante. Yujito no salía de su asombro, esa técnica era el Iraisin del Nidaime y Yondaime Hokage, era tal su sorpresa que no se dio cuenta de que se había acercado aún más al Anbu, quedando entre sus brazos. Akuma, por mucho que me agrade estar así contigo, deberíamos entrar. Yujito dio un respingo, y al ver la sonrisa en la cara de Akuma, le dio un suave golpe en el hombro mientras este reía suavemente. Entraron al restaurante, cabe decir que su aspecto no era el más adecuado para un lugar tan elegante. Y es que el restaurante era un asador tradicional elegantemente puesto, tenía además del restaurante unos baños termales. Akuma preguntó por los baños termales e inmediatamente les llevaron a los mismos. Allí se separaron para entrar cada uno en la zona que les correspondía. Después de deshacerse de toda la suciedad y cansancio del día, se cambiaron a unos kimonos que les había dejado el personal en sus respectivos vestuarios. Después Akuma solicitó una mesa privada y les llevaron a un jardín empedrado donde no había nadie más.
La cena transcurrió con tranquilidad. Yujito eligió una selección de pescado local al horno de leña, mientras que Akuma se inclinó por la carne. La conversación era fluida, claro que ambos tenían cuidado de no revelar información de sus aldeas, así que la conversación se centró más en ellos mismos, permitiéndoles conocerse mejor. Akuma habló de aquellos a los que consideraba su familia, sus hermanos y Danz. Yujito habló de su vida en Kumo y de su infancia, le costaba un poco hablar de sus padres, a los cuales nunca conoció, pero la reconfortante mano de Akuma en la suya le ayudó. Finalmente, Akuma les teletransportó de vuelta al campo de entrenamiento, después la acompañó andando hasta su hotel. Yujito, muchas gracias por todo, me lo he pasado muy bien. Estaban el uno muy cerca del otro, pero no se sentían nada incómodos. Akuma, soy yo quien te lo agradezco, hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. Yujito le dio una sonrisa y empezó a andar hacia la entrada del hotel. Akuma se armó de valor y la llamó Akuma Yujito. Cuando la kunoichi se giró, Akuma depositó un suave beso en su mejilla, cerca de la comisura superior del labio. Akuma, buenas noches. El ambú se marchó en un shunshin, dejando atrás a una Yujito con una sonrisa en la cara y la mirada perdida, mientras que inconscientemente acariciaba el mismo punto que había besado a Akuma,